través de nuestras redes sociales también, que van a estar compartiendo con nosotros este nuevo podcast que estamos iniciando el día de hoy, domingo 27, en el que celebramos a la Divina Misericordia. Pues hermanos, es un placer, un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes esta sección de podcast que lleva por nombre Voces de Fe. Como sabemos, hermanos, vamos a iniciar en pocos días lo que es las fiestas en honor a nuestra santa patrona Santa Rita de Casia, la abogada de las causas imposibles. Y qué bonito sería, hermanos, compartir con ustedes un poco más sobre la aparición, sobre todo, sobre la vida de Santa Rita, que conozcamos un poco más sobre su vida como madre, como hija, como esposa, como religiosa. Qué bonito sería para todos y cada uno de ustedes, nosotros como santuario, poder compartir con ustedes un poco sobre nuestra santa, a ella que la llevamos en nuestro corazón. Pues también, hermanos, queremos llevar hasta ustedes esta nueva sección de podcast, también con el motivo de que ese año estaremos celebrando nuestro primer aniversario como Santuario Diocesano Santa Rita de Casia. En los diferentes podcasts estaremos también conociendo un poco sobre este emocionante momento que hemos vivido el año pasado de la elevación a santuario de nuestro templo parroquial. Pues hoy vamos a iniciar con nuestro primer podcast. Así que les invitamos a que todos los domingos se conecten con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y a través también de nuestras diferentes plataformas digitales de nuestro santuario diocesano Santa Rita de Casia. Hoy estaré con ustedes acompañándole, entrevistando. Por acá tenemos a nuestro hermano Edwin Amayuri, pero en los próximos programas, en los próximos podcasts, será él el quien entreviste a otros hermanos que nos contarán un poco más sobre Santa Rita. Bienvenido, Edwin, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rita, gracias por la invitación y pues realmente para mí es un honor poder compartir con toda la gente que van a estar viendo este podcast que hoy estamos aperturando y que para nosotros pues como teustepeños nos es grato, nos es de gran gozo poder compartir todo lo que tiene que ver con nuestra religiosidad, con nuestra fe en honor a esta santa mujer como lo fue Santa Rita de Casia. Y bueno, como sí lo comentaba anteriormente, realmente hoy estamos aperturando lo que es este podcast que lleva por nombre Voces de Fe, pero posteriormente pues hoy seré el entrevistado, pero posteriormente les estaré acompañando siendo el entrevistador. Así que esperamos que nos acompañen, siempre estaremos transmitiéndolo a las 7 de la noche todos los días domingo. Y pues está cargado de información importantísima. Está cargado de mucha información que a ustedes pues les va a interesar. Hay cosas que las desconocemos realmente y aquí las vamos a conocer. Y es por eso que nos hemos tomado con mucho entusiasmo el poder compartir con ustedes este nuevo segmento que vamos a tener a través de las redes sociales. Bueno, es un gusto y un placer también para nosotros tenerte por acá, Edwin. Sabemos que tú sabes mucho sobre Santa Rita y pues es un gusto que tú compartas toda esa sabiduría que Santa Rita te ha dado con todos nuestros hermanos que nos van a estar viendo durante todas estas secciones de podcast a lo largo de esta celebración en honor a nuestra santa patrona Santa Rita de Casia. Pues, Edwin, queremos iniciar, pues nuestros hermanos también quieran saber ¿qué te ha motivado o por qué has creado esta sección de podcast, más que todo de la aparición de Santa Rita en las edades? ¿Qué te ha motivado a investigar sobre la aparición de nuestra santa? Bueno, sí, como anteriormente estábamos conversando, ¿verdad?, sobre este punto. En sí, el motivo de la investigación fue con la meta de querer alcanzar el ser elevado santuario, y creo que esa meta, pues, ya gracias a Dios la hemos visto, hemos contemplado el año pasado cuando Monseñor Jorge decretaba el templo como un santuario y todo el esfuerzo pues que se hizo recabando un poco de información fue, creo que, de gran ayuda para poder alcanzar lo que ahora pues tenemos y que para nosotros los teustepeños es de gran gusto. No solamente los teustepeños, también a nivel de departamento somos el primer santuario a nivel de departamento. Y algo interesante también, que aparte de ser el primer santuario aquí en el departamento, en sí, en todo lo que es el país, a nivel Nicaragua,
estamos hablando que un santuario dedicado a una santa, así como Santa Rita, no lo teníamos. O sea, teníamos santuarios en honor tal vez a Jesús, a la Virgen. Sí, tenemos por ejemplo el Jesús del Rescate, lo tenemos de Esquipula, también lo tenemos, sí es cierto. Tenemos también el de la Virgen de Cuapa, sí lo tenemos. Pero de un santo exactamente es el primero que tenemos a nivel de nación, y para nosotros pues es de gran privilegio haber sido elevado como primer santuario diocesano. Tenemos también el de Candelaria, ¿sí? a la Virgen de Candelaria. Pero un santo como Santa Rita no teníamos. Hoy sí ya gozamos de ese privilegio en el país, y es el santuario elevado a Santa Rita de Casia, aquí en Tehuantepec. Pues sí, es una dicha para nosotros los tehuantepeños tener a una gran santa como Santa Rita, y que nosotros seamos ese primer santuario, pues es motivo de alegría y de fiesta para nosotros, claro. Bueno, Edwin, también quisiera que compartieras con nuestros hermanos, para los que no conocen nuestra zona, que nos dijeras dónde queda exactamente el lugar donde apareció Santa Rita y qué importancia tiene Santa Rita en nuestro municipio. Realmente lo que quiero partir desde el libro donde nosotros nos basamos con respecto a la historia de Santa Rita en Tehuantepec, y es el libro de don Jerónimo Pérez, de un masayeño. Él describe el lugar exacto, y creo que sí está en esa coordenada. Dice él: entre el municipio de Tehuantepec y el municipio de San Lorenzo existe un templo elevado a Santa Rita. Entonces, la dirección está entre Tehuantepec y lo que es San Lorenzo. Ahí hay un pueblo, hay una comarca que ahora de hecho se ha desarrollado. Recientemente anduve por esa zona y miré que es un poblado muy grande, muy grande. Lo que es Santa Rita, y luego continúa lo que es Acedades, que propiamente es el lugar donde se dieron prácticamente los hechos de la aparición o el hallazgo de la imagen de nuestra patroncita. Entonces, este sector de Acedades es una zona rural donde la gente pues se dedica a lo que es la agricultura. Pero aparte de la agricultura, me llama la atención porque también ahí es donde producen mucho lo que es el carbón, y ese es uno de los negocios con los que la población de esta comunidad inició, vendiendo carbón, llevando a los restaurantes, llevando a los lugares donde se puede llevar a cabo una venta distribuida de este servicio. Y en esta zona rural, campesina, muy caliente por cierto, calurosa, en aquellos tiempos era montañoso, en ese lugar se da el hallazgo de la imagen de nuestra patroncita Santa Rita. Es un lugar muy, muy, muy rural, porque es llamativo, pero los santos realmente buscan lugares, y yo lo considero así, o sea, analizando un poco la historia, buscan lugares donde aparentemente no hay fruto de nada, todo está seco, todo está árido, o sea, un corazón tal vez árido también, una población quizá falta de fe, y es en ese lugar. Los hallazgos principalmente se han dado con personas humildes, como lo sucedió con la persona que encontró la imagen de nuestra patroncita, un habitante propiamente de la comunidad que estamos hablando, como es Acedades. Pues imagínate, eso es muy importante. Muchos de nuestros hermanos a lo mejor no sabían esos datos. Pues es algo muy interesante, y pues un lugar sumamente importante para nosotros los tehuantepeños, donde apareció nuestra santa, hoy que la llevamos y la tenemos como un santuario, este templo, después de haber aparecido. Pues hablemos ahora, Edwin, sobre cebadilla y el árbol de pochote. ¿Qué significado tiene este árbol en la cultura local? ¿Hay alguna leyenda previa asociada a él que nos puedas contar sobre lo que has investigado sobre Santa Rita? Pues en el caso del árbol de pochote, creo que tiene una representación muy, muy simbólica dentro del hallazgo de la imagen, porque el árbol de pochote, si bien conocemos, es un árbol que tiene mucha espina. O sea, escalar un árbol de eso es cosa crítica, porque realmente está cargado de espinas. Es decir, que una persona va a subirse a un árbol de pochote, pues sería una persona que estuviera arriesgado
incluso hasta perder la vida, porque son unas espinas muy grandes. Y el hallazgo que se da de la imagen de Santa Rita propiamente se da en un árbol, una rama de un árbol de pochote. La pregunta, y puede recaer sobre nosotros, ¿quién puso esa imagen en la rama de este árbol? O sea, ¿quién se recaría si fuese por una sanganada que alguien llegó y colocó esta imagen en la parte del árbol? ¿Quién sería? O sea, ¿cómo saldría el cuerpo de él, los brazos, los pies al escalar ese árbol? Es curioso porque es un árbol que tiene muchos obstáculos, como la vida de nosotros también. La vida de nosotros también está cargada de obstáculos, y creo que la representación de ese árbol viene a enseñarnos mucho, porque son los obstáculos de la vida. Pero aún en esos obstáculos, y en esos obstáculos principalmente, es donde encontramos la enseñanza de los santos, como en ese caso, pues como lo fue el hallazgo de la imagen, recordando el episodio en el que se encuentra ese hombre con esa niña enferma, un hombre desesperado, un hombre prácticamente en agonía, porque los que son padres, y esto pues todos lo van a confirmar, porque sabemos que cuando un hijo de nosotros sufre alguna enfermedad, alguna lesión, el hijo está enfermo en una cama, pero el padre es el que más se lamenta, es el que más le duele. Entonces, obviamente ese es un padre que va herido, un padre que va lastimado, un padre que quiere hacer hasta lo imposible, decimos nosotros, por ver a su hijo sanado. Y va en esa lucha, en esa desesperación, pues se encamina hacia ese lugar de Cebadilla, propiamente donde se encuentra con la imagen sagrada de nuestra patroncita. Pues sí, es algo muy significativo para nosotros, el árbol de pochote. Ya nos habías contado, Edwin, sobre la vida de la comunidad, cómo inició con la venta del carbón y eso. Nos contaste un poco sobre cómo se vive, cómo es la vida más que todo, cómo se gana la vida la gente para su sustento, su alimento y pues todo lo que uno necesita. Pero, ¿cómo mirás vos a esa comunidad en el ámbito religioso? ¿Cómo vivirán ellos? Yo creo, y lo he contemplado en las ocasiones cuando íbamos al cerro de Cebadilla, siempre que llegamos estaba la comunidad reunida, algunos hasta, sí, y seguramente que los que van a ver el podcast van a recordar este episodio, cuando llegábamos uno hasta nacatamales le tenían ahí en la parte de abajo del cerro, y ahí se preparaba uno con agua y todo lo que necesitaba, aquella gente con coro en la parte de abajo, en espera solamente de que unirse junto a nosotros y escalar hacia ese cerro donde había sido encontrado el hallazgo. Yo desde esa perspectiva puedo ver que la comunidad tiene una raíz muy, pero muy penetrante en cuanto a la religiosidad, en cuanto a lo que es Santa Rita. Son personas propiamente que tienen el corazón inclinado hacia esa mujer que fue capaz pues de sufrir cualquier dolencia, como la pérdida de sus hijos por amor al crucificado. Y eso pues viene a resaltar sobre la cultura también de ellos, porque ellos, a pesar de sus circunstancias que viven, de dificultades, son una comunidad que va para adelante. Porque como comentaba anteriormente, es una población que hace poco me sorprendí que anduve, es una población que ha crecido mucho. Y a pesar de las circunstancias, porque son difíciles, que son paupérrimas, pudiéramos decir, ahí van ellos en ese lapso de avanzar, de avance, y pues con la fe siempre en alto. Aquí los vemos siempre los 22 de mayo, toda esa gente también festejando a nuestra Santa Patrona, porque fue exactamente donde ellos que nació el fervor a Santa Rita de Casia. Pues sí, la verdad, y también a veces en las conmemoraciones que hacemos mensuales, muchos de ellos vienen también a visitarle. Pues qué bueno que esta comunidad siga siempre con ese amor a Santa Rita, a pesar pues que ella ya está por acá, ya no está allá en aquella comunidad como es su inicio. Ahora, Edwin, sabemos pues que tú has trabajado bastante tiempo acá en nuestro santuario, has conocido muchos testimonios sobre Santa Rita. También tuviste el privilegio muchas veces de conversar con el padre Alfonso Alvarado Lugo, quien fue uno de los sacerdotes que estuvo cuando se dio lo de Santa Rita. Entonces, también nos contabas sobre el descubrimiento de la imagen, pero quisiera tal vez que nos profundizara un poco más y cómo sería la circunstancia, porque ya nos hablaste sobre el hallazgo, que tal vez como el que
el que la encontró, cómo sería que la escaló el árbol y eso, pero tal vez algo más a profundidad que la gente tal vez no conozca. Ok, sí, bueno, realmente el hallazgo se da en este lugar de Acedades, propiamente en Cebadilla y en un árbol de pochote. Esto es llamativo porque una imagen tan diminuta, pudiéramos decir en cuanto a su tamaño, pero no en el poder que Dios concede y las gracias que administra a través de ella. También porque esa es una imagen con 18 centímetros de tamaño, esa es la altura que tiene la imagen, ya con su pedestal que la sostiene también, son 24 centímetros. Pero esa imagen tan pequeñita, tan pequeña, es la que mueve tanto fervor. ¿Y cómo se da el hallazgo? Aquel hombre, según la historia que se relata, aquel hombre humilde, campesino, propiamente del lugar de Acedades, se encamina hacia el cerro de Cebadilla un día desesperado porque su hija estaba enferma y iba a morir, según le habían decretado los médicos, ya que tenía la famosa enfermedad que tuvo abatiendo lo que fue la población, y por qué no decir aquí también en Teustepe, en Nicaragua, la fiebre amarilla. Esa enfermedad pues que para muchos no había cura. Para muchos digo porque en realidad cura sí hubo, en el caso pues de la muchacha que se relata el primer milagro que se realizó por obra de nuestra santa patrona. Aquel hombre desesperado, no haya qué hacer, y le dice a la esposa: ya regreso, voy a ir al cerro, voy a buscar una leñita. Se encaminó a aquel cerro y estando en la parte alta del cerro, para él sorprendente porque levanta la cabeza y mira en la rama de un pochote puro espina obviamente, una imagen tan pequeña. O sea, según la historia, pudiéramos hablar de 250 años quizás más, pero en fin, nosotros celebramos 200 años. De 200 años para allá todavía hay mucho más. Pero en ese encuentro que se da, aquella parte, habría que traer a memoria y recordar cómo era el contexto de aquella época. Una zona montañosa, según me relatan, y no hace mucho, tal vez unos 50 años, quizás menos, 40, en esa zona habían hasta tigres. Eso se relata y la misma población de ahí lo conocen. Coyote, era una parte montañosa. Y en esa parte donde él escala y estando ahí arriba se encuentra con esta imagen. El hombre se sorprende a ver y no sabe qué es. ¿Qué hago? La voy a bajar, pero ¿cómo la bajo? La cosa es que el hombre logró bajar la imagen y la lleva a la casa. La echó en su salveque y llegando a la casa le dice a la mujer: mira amor, aquí traigo una imagen que me encontré en una rama, y él le contó el contexto y le dice: aquí la traigo. No sé quién sea, pero pidámosle, porque por algo Dios la manda. Es la fe de los humildes, propiamente la fe de los humildes viene a resaltar ahí. Entonces él le hace un altarcito, según se relata en la historia. Hace un altarcito con una florcita. Obviamente no eran flores no eran gran flores, digamos, que eran unos lirios o algo así. No, eran flores del mismo campo, como hemos visto en muchas ocasiones en las capillas, cómo adornan las capillas con florcitas, tal vez de esas campanitas, florcitas sencillas, tal vez de esas que comen los conejos, ¿no? Pero se ve muy bonita. Y entonces él consiguió unas flores y adornó la imagen, una imagen pequeñita. Y les voy a mostrar esta, que de hecho esta todavía es un poco más grande que la imagen original, la que tenemos nosotros aquí. Esta es mucho más grande todavía, la que tenemos aquí es mucho más pequeña. Y esa imagen que él lleva, la adorna y empieza a pedirle: mira virgencita, así le pedía a él: virgencita, no sé qué santo sos, no sé quién sos exactamente, pero lo que sí te quiero pedir de corazón es que me ayudes con mi hija, porque no quiero perderla. Y aquel fervor, aquel amor, aquella desesperación de aquel hombre mueve también el corazón de aquella santa, que quien lleva obviamente esa súplica al Señor, y exactamente en ese momento la niña cae en un descanso. La dejaron dormir y al recuperarse después de media hora la niña se levanta y dice: deme de comer porque tengo hambre. No comía, si estaba ya para morir.
empieza entonces aquella fe y entonces aquel hombre empieza a brincar y es de alegría y la esposa también, obviamente de alegría porque su hija, a la que daban prácticamente por muerta, ya no iba a morir, ya estaba recuperada. Y entonces se da el episodio de que aquel campesino, bueno, nos hizo el milagro, pero realmente no sabemos quién es. La miramos que se viste de negro, mira como monjita, ¿quién será? ¿Será la Virgen? No sé. Entonces empiezan a regar la bulla sobre la misma comarca y entonces la dirección que le dan es, aquí no hay otra que ir a buscar al Padre. En ese entonces, estamos hablando de varios años atrás, no existía lo que era la parroquia de San Martín de Porres, sino que todo lo que era, incluso San José de los Remates, lo que era Camuapa, lo que era aquí propiamente, incluso Juigalpa también, lo lideraba un sacerdote llamado el Padre Hurtado. Entonces, que era el que cubría toda esta parte de centro norte prácticamente, y era un espacio grande lo que lideraba. Y vienen a donde él y le preguntan: Padre, ¿quién es esta santa? ¿O es la Virgen? Desconocían, le contaron lo que había sucedido, pero desconocían quién era. ¿Es una santa o es una virgen? No sabemos. Y le empezaron a llamar incluso la Virgen de Santa Rita, porque cuando el padre la mira, inmediatamente le dice: no, ese es Santa Rita de Casia. Es Santa Rita de Casia. Y ya le empezó a contar la historia de la santa propiamente, y ahí se empieza aquella fe que mueve aquella comarca primeramente, obviamente aquellos pobladores que no eran muchos en esa comarca de Cedades, y se empieza a implementar lo que era la devoción. Desesperaciones, agonía, enfermedades ya sin lapso de tiempo para recuperarse. Es la santa de las causas imposibles y desesperadas. Ahí estaba ella, en aquellas desesperaciones de aquella población, ahí estaba ella. En aquellos momentos difíciles, ahí estaba ella. Y empieza a regarse aquella devoción de la santa. Le empezaron a llamar la Virgen de Santa Rita, que hasta el momento hay muchas personas que así la nombran y le dicen la Virgen de Santa Rita, pero en realidad es Santa Rita porque ella pues estuvo casada, como conocemos de su historia, y estuvo casada, tuvo hijos, su esposo fue asesinado, sus hijos murieron. Entonces pues en realidad por amor, por fervor, muchos le llaman la Virgen de Santa Rita, pero en sí ella lo que fue una santa. Muy interesante, Edwin, conocer todos esos detalles, y creo que a nuestros hermanos que tal vez no conocían esta parte sobre Santa Rita, pues les va a enseñar mucho y van también, al igual que nosotros, a amar a Santa Rita. Y ese es el motivo, pues queremos que también otros hermanos se unan también a nuestra devoción de Santa Rita de Casia. Edwin también quería que nos contara sobre si hay una fecha aproximada sobre sobre la aparición de Santa Rita, si hay alguna fecha específica o no, o un acertado, porque pues sabemos que no hay datos específicos, pero ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, exactamente, quiero partir desde el libro de San Juan, tomando un poco de referencia la vida de Jesús. Dice San Juan: no todo está escrito. Si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, propiamente, estamos hablando de una zona rural, una zona donde la gente pues era iletrada, ¿no? Eran analfabetas, y empiezan a cargar con aquel fervor. La devoción se empezó a desarrollar, pero no había un escrito como tal. Es de ahí donde partimos con ese historiador que mencionaba anteriormente, don Jerónimo Pérez, que fue el primero que relató que para el año de 1823, dice él, había en romería. Entonces de ahí partimos nosotros, que del año 1823 había en romería. Y ahora quiero traer también a este espacio al padre Guillermo, que también estuvo con nosotros por acá, y él fue también investigando lo que fue el hallazgo de la imagen de Santa Rita. Y el padre en una ocasión se presentó ante el doctor Inser y le preguntaba: doctor Inser, ¿conoce usted sobre la historia de Santa Rita? ¿Qué conoce? ¿Qué me puede relatar? Y él decía, el doctor Inser, pues lo que tenemos solamente de base es el libro de don Jerónimo Pérez, propiamente del que siempre hablamos. Y en él relata que para 1823 había en romería. Entonces decía él, de feliz memoria, ¿verdad? Decía él, si
pudiéramos hablar de romería, estamos hablando más de 50 años. Estamos en el 2025. Si para el año 1823 habían romería, estamos hablando, desde el 1823 hasta la fecha, estamos hablando de 202 años. Y ya habían romería. Entonces, hablamos más de 250 años exactamente del hallazgo. No tenemos un dato escrito porque, como mencionaba, pues las personas de ahí en ese momento no tenían la capacidad para dejar algo escrito. Pero sí se maneja, como la iglesia siempre lo ha hecho, las tradiciones orales, que son muy importantes y que no pues, hay que dejar pasarlas por alto, porque las tradiciones orales, como en este caso la devoción a Santa Rita, pues la iglesia la sigue implementando y seguimos nosotros con esta alegría de poder festejar ese hallazgo. Si tuviéramos realmente una fecha, yo creo que también la celebraríamos, el hallazgo de la imagen de Santa Rita. Pero solamente lo que sí se maneja, que para en sí, de manera verbal, que un 16 de noviembre fue encontrada. Pero en la fecha exacta de que fue encontrada, no tenemos el dato, porque solo se maneja a través de la tradición verbal, de la tradición oral de la iglesia y de los fieles, propiamente del área principalmente donde fue encontrada, en Acedades, y luego trasladada a esta zona. Bueno, sí, muy interesante. Todo sobre nuestra santa, ella que es la abogada de las causas imposibles. Pues Edwin, tú dices que Santa Rita es una gran intercesora y pues también nuestro párroco dice Santa Rita es chiquita pero poderosa. Entonces pues quisiera, Edwin, que nos contaras si has tenido alguna experiencia tú en tu vida sobre la intercesión de Santa Rita. Bueno, sí, creo que en algún momento ya lo había compartido también, pero no está a más traerlo nuevamente y compartirlo. Yo antes, cuando estaba en la radio propiamente, me preguntaba, yo decía, sí puedo hablar cosas bonitas de Santa Rita, por las cosas que me comparten la gente, las entrevistas que hago, ver esos rostros, ver a personas que tal vez la traen en camilla ante la imagen sagrada de nuestra patroncita, ver personas ahí, o sea, tantas circunstancias que se ven de dificultades que experimentan los fieles, y en esa desesperación vienen y le traen a la patroncita esas desesperaciones. Yo me decía, yo quizás puedo hablar cosas bonitas y hablar referente a ella a partir de lo que me han compartido, pero en sí yo no tengo un testimonio. Pues yo creo que Dios nunca se equivoca y hoy puedo decir, pues Dios sabrá por qué suceden las cosas. Pero lo que a mí me sucedió fue bastante especial. De hecho, si estoy aquí, pues por la gracia de Dios y por el poder que Dios también tiene. Increíble el poder de Dios, que hasta los médicos se sorprenden, y el poder estar compartiendo con todos ustedes también. Hice una introducción prácticamente antes de hablar referente a lo que me sucedió, porque traer a memoria aquel 18 de febrero, un accidente donde 2 de mis costillas fueron fracturadas, al quebrarse se introdujeron en mis pulmones se llenaron de sangre, el hígado se me desintegró, se me hizo pedazos por dentro y produjo una hemorragia intensa dentro de mi cuerpo. La vesícula del golpe que recibí también pues estaba por reventarse, y esto era una emergencia de mi brazo derecho separado en dos tantos, y los huesos de afuera de la parte de la piel, mi cabeza partida, una herida muy grande que los médicos hasta tenían miedo que hubiese afectado alguna parte de mi cerebro, pero gracias a Dios pues aquí estamos. Un poco, pues para no hacerlo tan intenso, les hablé sobre lo que me sucedió, lo que tenía en aquella fecha que caí en el puente, muchos recordarán, y fui trasladado al hospital de Huaco. En Huaco estuve ahí tuve 3 días, 18, 19, 20, el 21 pues fui trasladado 3 días en Huaco y luego trasladado a Managua. En Managua pues me empiezan a ver los médicos. En Huaco me hicieron 2 operaciones. En Managua llego y
pues procesos quirúrgicos tuve prácticamente en todo lo que fue el lapso de mi recuperación, fueron 10. Y hay un momento de desesperación. Como todas las personas nos sucede, yo creo que experimentamos esa desesperación, ese sofoque, el vernos tal vez en una cama tendido, en una cama agonizante, sin aspiraciones tal vez ya ni a sobrevivir, porque tal vez las opiniones de los médicos son adversas a una recuperación, ver la preocupación de los médicos también. Recuerdo que perdí la memoria también, fue una semana, y de esa pérdida de memoria, lo único, y yo le compartía al Padre Augusto, Padre, lo único que recuerdo después del accidente, en esa semana, solo lo que recuerdo fue que lo miré a usted frente a una camilla. Sí, estaba realizándome la unción de enfermos, y después de esa unción de enfermos, pues gracias a Dios, fui recobrando mi salud. Un episodio muy importante, estaba en aquella camilla, y nunca voy a olvidar a mi patroncita, porque en aquella camilla agonizante y desesperante, yo decía, y nos sucede, porque las personas a veces sacamos en cara lo que tal vez hacemos, y yo le decía, patroncita, Santa Rita, ¿cuánto tiempo te trabajé? ¿Cuántas cosas hice por vos? ¿Cuántas? Y lo hice por devoción. Vos sabés que mi salario no era lo que me llenaba mi devoción a vos. ¿Cuántas cosas, a cuántos he compartido la devoción a ti? Y me dejas morir así. O sea, he escuchado tantos milagros que he hecho. He visto personas también llegar a darle la gracia y salir sana. Y a mí me dejas morir, Santa Rita. Pedile al Señor, Santa Rita, pedile como lo he hecho con ellos otros. Decirle que yo también necesito que me ayude con mi sanidad. Y en esa desesperación que tengo de sofoque, pues le digo, es que no me estás escuchando. O sea, que no estás aquí, me dejaste abandonado en el momento que más te necesitaba. Ok, está bien. No entiendo lo que me está sucediendo, pero si en realidad estás por acá, dame una señal de que quizás no soy grato de verte, no soy grato de escucharte, no soy grato, pero dame una señal de que en realidad estás aquí, al menos cuando duerma. Y así pasaron 2-3 días. Como al cuarto día se presentó en mi cuarto una enfermera, y dice la enfermera, dice, qué bonito, primer lugar que entro a una habitación de esta y logro sentir que ustedes se acondicionan bonitos, echan aromatizantes. No había ningún aromatizante, si el hospital lo que lo limpian a cada rato es con alcohol, con cloro. Aquel olor a cloro era penetrante y hostigante. Y ella dice, qué rico que huele. La pregunta del millón es, ¿qué sintió? ¿Qué siente? Ese aroma a flores, ese aroma que es agradable, dice, qué cosa más rica. Yo sentí que fue un impacto directamente a mi corazón y sentí la respuesta propiamente de aquella queja que yo le había presentado a mi santa patrona. Dije yo, no puedo renegar, y si sé que si estoy aquí y tengo la fuerza para seguir adelante, es porque ella también está a la orilla mía. Uno de los episodios que sucedió, luego al venir a la casa, estando en la casa, pues mi hígado me dieron de alto unos días, una semana, y en esa semana mi hígado empezó a llenarse de un líquido infeccioso. Me lo habían reestructurado, pero los conductos que estaban por dentro pues no se unieron bien, no los unieron bien, porque no esperaban realmente que yo viviera. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon que esos conductos mandaran líquido dentro del mismo hígado y se fuera acumulando, y eso empezó a crear una infección que era de agonía, un dolor desesperado que no aguantaba mi estómago, no aguantaba mi espalda, no aguantaba, todo me dolía. Y pues en esa agonía pues me mandaron nuevamente al hospital. Estando en el hospital me regreso, cuando me vuelven a dar de alta, y estando en la casa me vuelven aquellas fiebres por aquella infección nuevamente. Mi hermana dormía en un cuarto pegado con donde estaba yo, y mi hermana, ya estoy hablando aquí en la casa, y estando en la casa propiamente, mi hermana se levanta un día, siempre ella se levantaba muy tempranito
y pasa, Edwin, ¿cómo amaneciste? Porque yo muy temprano, pues uno enfermo a veces ni duerme, la verdad que ni duerme. Y ¿cómo amaneciste? Y pasa por mi cuarto, ¿cómo amaneciste? Pues bien, vino a visitarme, fíjate la monjita, no me dice, fíjate que me dijo la monjita que te bañaras con una hoja, y me mencionó la hoja. Ok, está bien, unas fiebres que no me paraban. Vino la monjita, el siguiente día, que bebieras también 3 cucharaditas de miel y que lo hicieras en el nombre de Dios, que te bañaras y lo hicieras en el nombre de Dios y que te bebieras esas cucharaditas también. Cuando yo me bañé, nos costó encontrar la hoja, pero cuando me logré bañar, obviamente lo hicimos en el nombre de Dios, la fiebre desapareció y automáticamente aquellos dolores que me estaban agonizando también desaparecieron. Pero la pregunta, ¿cuál monjita? Ella tenía la costumbre de visitar a unas monjas aquí en Boaco, donde va a visitarla cuando se siente enferma. Yo primero pensé que era la monjita, una de ellas, pero la monjita. Y le hice la pregunta, ¿de cuál monjita me hablas? La monjita que viene a verte. Entra a la casa, ¿qué monjita? Y me la describió, sí, su hábito negro, también su pectoral blanco. Y me dice, solo viene. Yo le dije, siéntese, espérese. No, es que solo venía a darle la razón. Ahí le dice que lo haga. Y se fue. Obviamente entra también aquí la devoción, la fe. Digo yo, Santa Rita nunca me ha desamparado. Y obviamente ningún santo nos va a desviar de la fe. Ella sabe que donde nos tienen que dirigir es al Señor. Y por eso ella siempre decía que lo haga en el nombre del Señor. Porque quien hace la obra es Dios, pero ellos están para interceder. Aquella casa muchas veces contemplé también el olor a rosa. Había un charco frente a la casa, que era un lugar pestífero. Y ese charco pues emanaba ese olor, mal olor. Y un día, pues, acostumbramos siempre a hacer el rosario. Salgo a la parte de enfrente donde estaba aquel mal olor. Pero no venía mal olor, lo que venía es un olor agradable. Y de pronto sale mi papá y dice él, qué rico que se siente. Pareciera como olor a jazmín, pero también pareciera como rosa, que es sabroso. Entre jazmines y rosa, Santa Rita la más hermosa. Ahí estaba la santa patrona también. Entonces, hablar de testimonio, hablar de mi vida, de todo lo que me sucedió, sería extenderse mucho, pero de lo que sí puedo hacer referencia a lo que me sucedió y pude ver a esa santa patrona también en lo que me sucedió a mí propiamente, eso. Me decía una vez un señor que no, por cierto, no es católico. Me decía, mire, me gustaría llevarlo a la iglesia que dé testimonio, porque usted va a dar testimonio. Sí, ya lo di. Y si usted quiere ir a su iglesia, lléveme. Pero yo voy a hablar la verdad, porque yo hablo lo que a mí me sucedió. Y eso fue lo que yo experimenté durante mi lecho de enfermedad que tuve, de agonía, de muerte. Y por la gracia de Dios, por la intercesión de mi santa patroncita, Santa Rita de Casia, aquí estoy para seguir compartiendo con todos los que van a estar viendo este podcast y que van a dar continuidad también a Voces de Fe. Bueno, Edwin, es muy emocionante y creo que nos toca el corazón a todos los que escuchamos y también pudimos ver todo tu proceso, pudimos estar muy cerca. Fue muy emocionante y sabemos que Santa Rita nunca nos deja solos, siempre está ahí cuando más le necesitamos, ella siempre está intercediendo por cada uno de sus hijos. Para finalizar, Edwin, ya se nos está yendo el tiempo y pues antes de finalizar quisiera que nos dijera qué mensaje quieres que la gente reciba sobre esta manifestación de fe. La manifestación de fe en mi persona, propiamente. Sí, claro que sí, en tu persona. Sobre lo que has hablado, sobre tu testimonio, lo que has vivido también con los testimonios que has escuchado. Yo creo, y quiero resaltarlo, que a veces nos sentimos desesperados, a veces nos sentimos agonizantes, nos sentimos abandonados. Pero estamos abandonados porque queremos estar abandonados. Y estamos desesperados porque queremos estar desesperados. Porque tenemos una gran amiga que en los momentos desesperantes está para acompañarnos. Es Santa Rita de Casia. No hay momentos que no podamos salir adelante. No, porque si la tenemos a ella, tenemos la fuerza. Y no hablo pues de que una persona que esté agonizando no vaya a morir. No, porque los santos sabemos perfectamente que hacen la voluntad de Dios y lo que hacen es solamente interceder.
pero están ellos para acompañarnos en aquel dolor. Y qué bonito es sentir la compañía de un ser especial cuando estamos en momentos desesperados, que tal vez no le vemos sentido a la vida, ni vemos fruto hacia adelante. Pero cuando sentimos y vemos, contemplamos, me pasó, por ejemplo, en el caso cuando me canalizaban y miraba, yo siempre cerraba mis ojos y ya no aguantaba porque solamente en un brazo, el otro lo tenía desprendido. Y siempre que me iban a canalizar, no aguantaba, el dolor era muy fuerte, tenían que perforarme hasta 10, 15, 20 veces para poderme encontrar una vena. Y ese dolor que sufría, solo cerraba mis ojos y le decía, Señor, miraba aquel rostro de Jesús ensangrentado en la cruz y decía, Señor, si vos sufriste tanto, ¿quién soy yo para no sufrir? Entonces dame la fuerza solamente como lo hiciste vos. Entonces los santos están también para ayudarnos en aquellos momentos de agonía, en aquellos momentos desesperantes. Y si hay algo que podemos resaltar también, es que nunca perder la fe, porque Dios lo puede todo. Y testigo de eso soy yo, que si Dios no lo pudiera todo, yo no estuviera vivo aquí. Si Dios no lo tuviera todo poder y no escuchara a los santos, yo no estuviera aquí. Pero Santa Rita tiene el poder, la gracia de poder interceder en aquellos momentos más desesperantes, más agonizantes, donde no le vemos salida a la vida. Ahí está ella. Entonces no nos sintamos solos. Cuando sintamos que estamos agonizando, cuando sintamos que estamos desesperados, que no hay una salida a X y motivo, pues no le encontrarás motivo si estás solo. Pero tenemos a Santa Rita. Pídele a ella, que ella encontrará la manera, o la ventana o la puerta, para sacar salida a ese problema. Y nunca perder la fe. La fe en Dios, la fe en nuestra patroncita, porque ella lo puede a través de su intercesión. Hay que mantener siempre la fe en alto, confiar en Dios y pedir también la intercesión de la Santa, que en este caso pues me ha ayudado a estar aquí sentado y practicando ahora, Rita, aquí juntos. Sí, es una dicha que Santa Rita siempre esté con nosotros, y en eso creo que muchos nos envidian de tener a una gran santa como lo es Santa Rita de Casia. Pues ya como te decía, para finalizar, una última pregunta, Edwin, ya para ir terminando nuestros podcasts de este día, domingo 27, pues tal vez nos pudieras compartir a los que nos están viendo cómo pueden los oyentes y los que nos ven visitar nuestro sitio, nuestro santuario, cómo involucrarse en la devoción a Santa Rita de Casia. Tenemos muchas maneras de hacerlo. Ahora con la tecnología pues no hay razón para estar desconectados. Queremos conocer de Santa Rita, tenemos las redes sociales. Queremos conocer de la religiosidad que se vive en nuestro municipio, tenemos las redes sociales. Ahí tenemos la página de la radio, tenemos la página de la diócesis. En ella está cargada de información. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo involucrarme físicamente a las actividades? Pues realmente ahorita vamos a tener en el próximo podcast que hagamos, vamos a tener la oportunidad de conversar con el Padre Augusto, donde pues ya nos va a dar algunos ítems de las actividades que él ya tiene preparadas para festejar en honor a nuestra patroncita. Y eso lo vamos a conocer propiamente con él en la siguiente entrevista que vamos a tener. Pero venir a Santa Rita, venir aquí al santuario es una cosa linda. Yo no sé de los que están ahí en este momento viéndonos, si hay algunos que todavía no han visitado el santuario. Pero si no lo ha hecho, creo que está perdiendo la oportunidad de encontrarse con un lugar sagrado, un lugar donde podemos contemplar esa gracia de estar con el Señor. Porque el santuario pues nos regocija. Y todos los espacios que tenemos están realmente inclinados hacia esa devoción a Santa Rita y propiamente la devoción de Santa Rita que nos encamina hacia el Señor. Tenemos la capilla expiatoria, ahí nos va a remontar a ese momento sagrado del Señor, de Santa Rita con el Señor. Tenemos propiamente el santuario también cargado de imágenes, pinturas que se han hecho y que han dejado pues nuestro santuario como algo espectacular. O sea, contemplar, ver ese santuario es algo lindo. Y yo espero que todos vengan, no tal vez como chismosos, no, sino a tener ese encuentro con el Señor, porque lo que sí se trata con todo lo que se ha hecho en el santuario
es que el corazón del pecador, el corazón del ser humano se regocije en ese encuentro con el Señor, a través del encuentro también con nuestra patroncita Santa Rita de Casia. El templo permanece abierto todos los días, todos los días. Tenemos también la capilla del Santísimo, donde el Señor pues ahí espera y aguarda por cada uno de nosotros. Está con los brazos abiertos propiamente porque nos espera, como aquel padre que esperaba al hijo pródigo. Andamos por malos pasos, ahí está el Señor. Solo tal vez no podemos salir adelante, pero con el Señor sí podemos. Ahí está Santa Rita. Estamos viviendo momentos difíciles. Ahí está Santa Rita, que también nos enseña cómo vivir los momentos difíciles y también nos acompaña en los momentos difíciles. Bueno, Edwin, muchas gracias por haber acompañado en este primer podcast sobre Santa Rita, descubriendo un poco más sobre su hallazgo en nuestro municipio, un momento que ha cautivado y ha llenado de gozo el corazón de todos y cada uno de nosotros los teustepeños y también de los fieles devotos y peregrinos de Santa Rita que muchas veces se han dado cita acá en nuestro santuario. Pues hermanos, fue un gusto estar con ustedes en este día, poder compartir este podcast. Agradecemos a Edwin su presencia y pues invitarles a que nos encontremos el próximo domingo a las 7 de la noche en este podcast que lleva por nombre Voces de Fe. ¿Alguna palabra que quieras decir de despedida, Edwin? No se olviden, el próximo domingo a las 7 de la noche nos encontramos y vamos a tener ahora la oportunidad de conocer los pormenores del santuario, cuando llegó el padre aquí al santuario, cómo miró la obra que estaba, qué pensó él en ese momento. Todo eso lo vamos a conocer en el próximo encuentro que vamos a tener el próximo domingo a las 7 de la noche. Así que, a ver, esto ha sido un gusto compartir con ustedes. Esperamos pues que nos puedan acompañar siempre. No olviden siempre compartir, darle like, compartir y comentar. Gracias y que tengan un feliz día.